Le quiero contar una historia. Señor. Estos días me está dando una vuelta yo por TikTok. A veces me meto a chismosear lives. Doy vuelta por ahí y más cuando me salen lives de personas que hablan de misterio, temitas bacanos y me quedo viéndolos. Y llegué a una cuenta que se llama Juan en la Butaca. Ok. Y vi un hombre ahí, chévere, contando historias muy bacano y me enganché, él tenía ahí sus seguidores, sus oyentes. Y el hombre empezó a contar unas historias bacanas, chéveres. Y yo, este loco está bueno. Y me puse a oírlo ahí y se ve que es una Biblia andante en cuanto a los libros, la Vea, pues, lectura, conocimiento. muy pilo. Y me llamó mucho la atención que es una persona demasiado pila, pero lo que más me llama la atención, Pulpo, es que lo que entendí, y ahorita él me va a explicar, es que estaba buscando trabajo de profesor. Tiene su título, su diploma. Ahorita vamos a hablar con el hombre. Y yo dije, hombre, hay mucho talento que a veces no tiene una oportunidad. De pronto, ¿cuántos colegios necesitando a alguien, universidades y alguien muy pilo? Entonces yo le dije, oiga, yo tengo un espacio en radio en La Mega, se llama El Cartel. Y él me dijo, ay, yo lo he oído, yo lo escribí y lo escribí por chat. Es la primera vez que voy a hablar con él. Esa vez le participé a él, pero comentando en su chat de su transmisión. Yo le dije, hombre, lo voy a invitar la otra semana. Esta semana yo estuve con unos compromisos, pero ya le dije el miércoles que voy a estar ahí en el cartel con seguridad. Y ahí nos agendamos para que hablemos un rato, conocer de él. Y además que me cuente algo de terror, de misterio, porque es una persona de verdad tan culta que algo tendrá. Entonces me dijo, oiga, podemos hablar de pronto un poquito de las guerras, de los ejércitos, cómo tenían tantos agüeros, tantos rituales, cosas raras que uno no se imaginaría, ¿no? Uno se imagina que un ejército de pronto tiene un capitán, da unas órdenes, tiene una estrategia y ataquemos y nos fuimos a la guerra. Pero no crean, hay muchos ejércitos en la historia y muchos comandantes, generales, tenientes, líderes que se inclinan mucho al tema esotérico. Un caso de esos es que aquí lo hemos hablado, por ejemplo, Hitler la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todo empezó desde la Primera Guerra Mundial, pero el hombre era bastante esotérico. Pero así seguramente hay muchos ejércitos y ahorita vamos a hablar. Pero antes de nada quiero presentarles a Juan en la Butaca. Juan, ya me puede encender su micrófono ahí en el TikTok para ver cómo lo vimos y todo. Ahí enciéndame su micrófono para que charlemos. A ver, ahí. Para que active. Espere que todavía no lo oigo, Juan. Ya, ahora sí. Juan, ¿me oye? ¿Escuchas tú? Perfecto. Juan, buenas Vale. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Muchas gracias por esa presentación tan bonita. No, 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 Juan, hermano, a usted, porque yo llegué y le dije a Paul, hoy voy a entrevistar a un hombre que me cautivó en un live que vi unos minutos, la verdad, a Juan no lo conozco, pero bueno, se dio la oportunidad y qué bueno que usted antes me permita hablar con usted un rato en esta noche, Juan. Cuéntenos un poquito de usted a todos los oyentes, porque no solamente está en TikTok, está para la Mega en todo el país hasta ahora, está en YouTube, en Facebook, en Twitter, creo que nos falta son OnlyFans. Pero bueno, pero Juan, cuéntenos un poco de usted, por favor. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad y pues muchachos, yo soy Juan Sebastián Moreno Iregui, tengo 30 años, soy filósofo y humanista. En realidad, pues mi proyecto, el que yo creé, Juan en la Butaca, se dio porque pues yo llevo mucho tiempo queriendo ser profesor de historia y filosofía, Sí. pero pues lastimosamente ustedes saben que en este país, si tú no tienes experiencia, no, pues no te dan la chance. Entonces yo qué pensé, yo estaba saliendo de una depresión y después de eso dije como, venga, ¿qué puedo hacer para enseñarle a la gente que se apasione por la historia y la filosofía y pues cumplir esa meta que yo tengo, que es que todo el mundo vuelva a cogerle cariño a la filosofía? Entonces lo que hice en realidad fue pues abrir este canal donde todos los días intento dejarles un poco de conocimiento, ya sea de historias pues, de la historia del Imperio Romano, análisis de capítulos de los Simpsons desde la filosofía y pues todos estos contenidos. Oiga, qué chévere, Juan. Y eso es lo que él está haciendo en su TikTok, que se llama Juan en la Butaca. Hace unos clips, unos videos bien interesantes donde explica unas cosas maravillosas. He visto muchos videos ahí y cada rato me aparece y me volví consumidor de su red social. Pero Juan, interesante. Entonces usted ya, ¿de qué universidad se graduó? Yo me gradué, obviamente, oiga, lastimosamente, a esa universidad no le cae muy bien a mucha gente porque se graduó cierto personaje de ahí, pero yo me gradué de la Sergio Arboleda. De la Sergio Arboleda. Usted se graduó y bueno, y en la actualidad, ¿qué? ¿Está trabajando en algo? Yo ahorita trabajo en un concierto porque pues tengo que sobrevivir, pero pues la verdad es que
este proyecto es el que me ha dado ganas de poder seguir adelante. Por ejemplo, yo te muestro desde que supe contigo, acudí a mis libros de historias de terror de los romanos y todo, e hice un libreto de casi 10 historias de terror para contarte que obviamente sé que no hay tanto tiempo y por favor te pido que me digas cuando ya está hablando mucho porque a mí me gusta tanto este tema que de pronto me alargo y pues sé que el precio en las comunicaciones pues no es tanto. Fresco, fresco que más tarde sigue roles, pero a ese le digo que se mueva un poquito que está usted. Eso no le tenga miedo al tiempo ni nada, Juan. La idea del cartel es que hablemos, lo conozca la gente, me llamó usted muchísimo la atención. Y de verdad, si alguien me está oyendo, me está viendo, alguien tiene un colegio, tiene un nexo con una universidad, con un colegio donde puedan tener un profesor, un diamante como es Juan en la butaca, que le enseña a los niños, a los jóvenes filosofía, les cuenta historias como las cuenta. De verdad que lo contacten, por favor. Ahorita si quiere me da unos datos, pero en TikTok está como Juan en la butaca, de verdad, que se pueden sorprender. Cuénteme, Juan. Y también en Instagram por si acaso también estoy como Juan en la butaca, en ambos me encuentran así. Perfecto, Juan en la butaca. Mire, entonces estudió filosofía, Juan. Sí, la verdad es que yo pues escogí esta universidad porque yo siempre he tenido mucho gusto por los clásicos, por lo que es el Imperio Romano, la Edad Media, y ellos tenían una filosofía muy enfocada en estos dos periodos de la historia. ¿Y por qué decidí estudiar? Sobre todo porque me apasiona tanto Roma, porque es que siento que en la actualidad se nos ha olvidado mucho de dónde venimos y qué pasa al no saber dónde mucha gente de dónde venimos ha perdido esa propia identidad que la gente hoy en día no siente. Por eso es que muchas veces tú encuentras que la vida de la gente se siente muy vacía porque creen que viene de la nada. Y en realidad esto no es así. La vida de todos viene desde un devenir de hace 2000 años que mucha gente ignora. Oiga, Juan, esta charla con usted a mí me va a encantar. Venga, yo sé que preparó sus 10 historias de terror, las cuales me la va a contar. Fresco que yo le doy el tiempo. Usted No, tranquilo. tranqui, como tú eres el host, así que dale tranquilo. No, hágale, yo soy acá, no, somos amigos, somos amigos. Usted relájese, ahorita me va a contar. Pero venga, a mí me gusta una persona como usted, tan leída, tan preparada. Juan, ¿usted cree en un Dios? Sí, claro, porque es que, mira, ¿qué sucede? Mucha gente no sabe, o bueno, siempre piensa que cuando tú dices estudia filosofía, piensan que la filosofía va como peleada con la religión y no, al contrario. Por ejemplo, mucha gente no sabe que las personas que mejor interpretaron a Aristóteles y a Platón fue Santo Tomás y San Agustín, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que ellos pudieron precisamente coger estas ideas del mundo griego, aunque yo me especializo más en el romano, pero pudieron coger estos ideales que escribieron Aristóteles y Platón y relacionarlos con la iglesia y por eso se volvieron tan famosos porque pudieron de verdad conectar, por ejemplo, el mundo de las ideas de Platón pues con el de la iglesia y por eso desde allí se pueden explicar muchas cosas. Ok, para usted, Juan, unas preguntitas antes de oír sus historias. Para usted, Tranquilo, tranquilo. después de fallecer, ¿qué sigue para usted? Para mí, por ser católico, yo pienso que sigue el cielo, pero por ejemplo, eso depende mucho de la cultura. Por ejemplo, para los romanos, dependía mucho de tú cómo pasarás a tu siguiente vida. Digo estos términos porque no sé si TikTok por ciertas palabras pueda De acuerdo. como mocharme, pero pues digo, si por ejemplo para los romanos, si tú caías en guerra defendiendo a la patria, para ellos ese era el mayor honor y te daba la posibilidad de pasar aunque a un siguiente aspecto de la vida, donde en la siguiente vida, cuando te recibieran Zeus y los demás, vas a poder tener un mejor espacio allí con ellos. Algo muy similar, digamos, a la creencia del Valhalla de los vikingos, como Exacto. el fallecer en la guerra era un premio y era una fiesta ya con Odín, algo similar entonces por el tema de los romanos. Exacto, y mira, yo te voy a contar una historia, si me lo permites, aquí bastante rápida. Bien pueda. ¿Qué sucede? Mucha gente no sabe porque a los vikingos de esa época se les decían bárbaros. ¿Qué sucede? Cuando el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Occidente y de Oriente, el Imperio Romano por el lado de Occidente estaba muy débil. ¿Y qué pasó? Todos estos vikingos y toda esta gente que venía de lo que antes era Suecia, Alemania, Dinamarca, empezaron a atacar el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Los romanos solo escuchaban bar, 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 bar. Y entonces ellos dijeron que eran los romanos porque eso era lo que ellos escuchaban hablar entre ellos. Entonces ellos decían, allá vienen los bárbaros, y en realidad les tenían mucho miedo los romanos a los bárbaros porque
eran gente que era despiadada, que era brutal, que de verdad tenían una pasión que ni siquiera los mismos romanos habían visto. Vea, pues, mire todo esto interesante, cómo vamos conociendo a Juan en la butaca, sus creencias, su filosofía, y bien interesante. Juan, hay varias cositas y ya vienen sus historias de terror. Por ejemplo, Tranqui, tranqui. el tema extraterrestre. ¿Usted cree que somos los únicos en este universo? ¿Usted cree que hay otros seres en otros planetas? ¿Qué se le pasa a usted por la mente respecto al tema de extraterrestres? Yo para poder responder estos temas también voy mucho a lo que he leído. Porque es que, ¿qué sucede? Si tú vas desde los mayas hasta los romanos y los griegos, todos ellos decían que en las noches a veces veían pájaros metálicos volando por el cielo. Y tú sabes que en esa época no había nada de contaminación visual y ellos tenían una vista del cielo mucho más clara. Entonces yo creo que si por algo lo escribieron fue por algo porque algo pasó. Porque tú sabes que muchas veces los griegos y los romanos sí tenían un entendimiento del cielo mucho más claro que el que tenemos nosotros. Porque tú sabes que lastimosamente para poder ver lo que está arriba ahorita necesitamos son telescopios muy poderosos, pero pues ellos sí simplemente con levantar la cabeza sí podían ver mucho más fácil qué pasaba en el cielo. Juan, ¿usted cree en los fantasmas? Sí, claro, porque, o sea, yo siempre he dicho que si tú crees en el mal, ya sea que lo llames el diablo o lo que quieras, si tienes que creer, o sea, si crees en el bien, crees en el mal, porque nunca va a existir una cosa sin su contraposición. Pero entonces usted cree, claro, como usted bien lo decía, en su creencia católica, en ese Dios, claro, usted cree en ese bien espiritual, entonces por eso usted también cree, digamos, en esa oscuridad espiritual. Pero para usted, Juan, ¿el fantasma qué es? ¿Quién es el fantasma? El fantasma para mí son esas almas o sea, que quedan como en pena, que no completaron como su ciclo o su misión en la vida, porque es que obviamente tú sabes que muchas veces por accidentes, por guerras, por pandemias, por muchas cosas, hay almas que no terminan como su ciclo y no terminan con su propósito, que es lo que por eso a mí me gustan mucho los romanos, porque ellos precisamente cuando sucedía esto, ellos incluso hacían rituales para que esta alma pudiera como saciar esa necesidad de terminar su círculo de vida y pues pudieran ya tener una vida tranquila en el más allá. Juan, o sea que usted cree que si traemos como una misión a esta vida o una fecha de vencimiento y si no, se nos va antes, se nos quita antes la vida, digamos, esos años que teníamos por vivir son los que tenemos que llevar como fantasmas. Lo que pasa es que, mira, yo qué pienso, pienso que en la actualidad con tanta tecnología, con tantas cosas, esta tecnología nos ha cerrado de buscar nuestro propio propósito. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta, ya muy poca gente piensa ser escritora, muy poca gente quiere ser artista y todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque todos, y es entendible porque todos quieren hacer dinero, ser abogados famosos, DJs, influencers y todo esto. ¿Y qué pasa con eso? Que eso hace que las personas no puedan centrarse en verdad en conseguir lo que les apasiona y por eso es que mucha gente en la actualidad cae en depresión porque hay mucha gente que tú les preguntas y te van a decir, no, es que yo amaba la música, no, es que yo amaba leer, no, es que yo amaba la historia y como se dedicaron fue solo a hacer dinero, eso les causó que no pudieran pues completar ese círculo de vida que tienen y por eso yo pienso, no, esto no es que sea una teoría, sino que pues yo pienso que eso ha llevado a que haya actualmente mucha depresión y que la gente pues no tenga como esa pasión dentro de ellos mismos a la hora de trabajar. Juan en la butaca, ¿a usted lo ha asustado un fantasma? ¿Usted ha visto un fantasma? ¿Le ha pasado algo así extraño que usted diga, esto fue una situación sobrenatural? No, pues, no tanto así. Si le puedo contar una historia, pues es muy boba, pero yo siempre fui muy fanático de las películas de terror y vimos una que era como extraterrestres. Pues nosotros, yo era chiquito con mi mejor amigo y empezamos a prender todas las luces de la casa y luego se apagaron así de la nada y no sé. O sea, tanto así que llegamos y botamos la película por la ventana porque nos dio mucho miedo, pero pues eso era cuando era más pequeño. Ya en la actualidad, sí, digamos, cuando fui a Roma y fui a ciertos lugares donde estaban enterradas ciertas cosas, obviamente tú entras con respeto, o por ejemplo cuando vas a Auschwitz, tú entras con respeto y pues sabes que obviamente si tú tienes el respeto merecido para las personas que fallecieron así, pues no va a haber ningún problema. Muy bien, estoy hablando con Juan en la butaca, si aparece en TikTok, aparece en su Instagram, un joven con bastante conocimiento, sueña con ser profesor, qué bonito eso, quererle enseñar cosas a los demás.
Si usted tiene un colegio, me está oyendo y dice, oiga, qué interesante este joven que estoy viendo a través de la Mega, contáctelo en su TikTok, en su Instagram como Juan en la Butaca, que lo estoy entrevistando en vivo, porque le fascina sumergirse en el mundo de los libros, conocer. Y lo conocí yo así en un live, pasé y me sorprendió y dije, venga, necesito entrevistarlo, por favor, en mi programa de radio. Y bueno, él dijo, preparé unas historias de terror que nos va a sorprender. Y pues Juan, estamos listos, usted es el invitado, por donde quiera empezar para que nos sorprenda con estas historias que preparó en esta noche de hoy. Dale, perfecto. Como te mostré, anoté varios títulos aquí en las hojas para que, o sea, por si me ves mirando hacia abajo, es obviamente para acordarme porque son muchos nombres y son muchas cosas que se me podían pasar y yo quiero darte pues los datos más exactos a ti y a tus oyentes. Tranquilo, usted haga, siga su libreto, Juan, bien pueda, como usted quiera, usted es el invitado, hágale. Gracias. Eh, bueno, la primera, si quieres podemos hacerte cuento tres, tú luego me preguntas algo de esas tres y luego otras tres y así como tú Como quieras. quiera, empecemos a oír, vamos. Vale, perfecto. Mira, la primera se llama La maldición de los emperadores. ¿Por qué se llama así? Porque Roma tenía una tendencia que muchos emperadores cuando llegaban al poder se terminaban embriagando del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaban a darse cuenta que tenían tanto poder que era una cosa absurda, que podían controlar literal todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Calígula, ustedes saben que Calígula es uno de los emperadores que más daño le hicieron a Roma, que tenía unas fiestas, unas cosas que pues por el vocabulario que no se puede usar en TikTok no les puedo escribir, pero pues yo de pronto ya ni en la Hacía unas fiestas con muchas mujeres y para niños, divertirse, lastimosamente, sí y señor. niños. O sea, yo voy a intentar contar esto con los mejores términos posibles, que ya más o menos aprendí cómo se puede hablar aquí en TikTok. Entonces, Calígula tenía un gusto particular por las personas con poca edad. Ajá. Entonces, él tenía un palacio al lado de un risco y lo que hacía él era después de las fiestas, tenía, ¿cómo decir eso? Tenía conversaciones no gratas con los niños y terminaba empujando a estas personas de menor edad por por esta montaña y pues pasaba lastimosamente cosas horribles. Hágame, mire esos datos, por ejemplo, o sea, quitando vidas este Calígula. Busque la información en mi época cuando uno era pequeñito, les doy ese dato. Cuando uno era pequeñito, alquilaban la película de Calígula. Había una videotienda en ese entonces que se llamaba Betatonio, Mm. para los ochenteros, y ahí ustedes decían la película prohibida de El Emperador Calígula, decían, de Calígula, y eso eran unas vainas atroces, y Calígula se llevó ese reconocimiento, también en parte un reconocimiento, digamos, lo oscuro, debido a lo que está contando Juan, debido a sus cosas tan aterradoras, digámoslo así, también para que no me censuren, que hacía en sus fiestas y que hacía con estas personas de poca edad, ¿no? Como Juan lo cuenta, Sí, y los y mandaba eso por que, barrancos y todo, o sea, era una porquería. Y eso que este dato de Calígula es bastante interesante porque a pesar de que yo sabía algo de estos datos, pues yo dije quiero ofrecerte algo de buena calidad, así que investigué un poquito más. Entonces, lo más triste de esto es que, como te decía, Calígula en realidad cuando llegó al poder, él no era alguien así, o sea, él lo amaba a la gente, lo respetaban, pero dicen que a él, después de una enfermedad rara que no pudieron obviamente en ese entonces diagnosticar, él se recuperó y fue cuando empezó a tener esta locura de poder y sed de cosas que pues no son tan buenas. Tanto así que la muerte, perdón, que cuando se le acaban los días a este señor aquí en la tierra, terminaron siendo porque sus mismos soldados dijeron, no, este man está acabando con el imperio, tenemos que darle de baja, o si no, este man, quién sabe dónde nos va a llegar y dónde nos va a dejar. Lo que hace es lo que usted acaba de decir, se embriagó de poder, sé quién sabe qué le pasó por la cabeza y se dio cuenta que podía hacer lo que él quería, hasta que su propio ejército entonces lo da de baja, ¿no? Exacto, y es que como van a ver en muchas de las historias más adelante, en Roma se creía mucho que, digamos, si un rey, si un emperador terminaba sus días de manera injustificada en un imperio, allí quedaba su alma. Entonces muchas veces por eso en la actualidad, si tú vas a ciertos castillos que aún se tienen o vas a ciertas tumbas, a ti te piden que entres y cachuche y que entres con mucho respeto para que ese espíritu que está ahí no se sienta ofendido ni se sienta atacado por lo mismo. ¿Usted cree que ese espíritu de Calígula quedó ahí penando? ¿Está por ahí?
Pues en realidad de lo que busqué, no busqué como que se tenga por ahí algún concepto de que su espíritu está en alguna parte, pero seguramente yo creería que si tú vas a este lugar donde él realizó estas fiestas y terminó, haz de cuenta que eso era como el salto del Tequendama, él hacía las fiestas ahí, hacía las cosas con los pequeños y pues los tiraba, entonces imagínate, yo creo que si tú vas a un lugar como allá abajo, pues puedes encontrar de verdad cosas o energías muy complejas. Miren esa historia, la historia de Calígula en el cartel paranormal, gracias a Juan en la butaca, invitado esta noche, abriendo este espacio la noche de hoy, que preparó una historia y unos datos que a lo mejor todos nos sorprendemos y decimos, ve, habíamos oído de tal personaje, pero no conocíamos esa parte aterradora como la que nos está contando Juan en esta noche. Adelante, Juan, por favor. Vale, perfecto. La segunda se llama Los fantasmas de la Dominus Flavia o el Palacio Imperial. ¿Qué pasó? Otro de los emperadores que se terminó volviendo loco, y esto se me olvidó agregarlo en en la primera historia, es que los romanos eran tenían muchos presagios y muchas supersticiones. O sea, como contaba en uno de los lives en los que estuvo Daniel, la verdad es que los romanos, incluso cuando ellos veían pasar un pájaro de un lado a otro, eso podía significar una respuesta de un dios sí o no. Tanto así que en su época había personas que se dedicaban a mirar los pájaros y a saber si esa era la respuesta de un dios. O también ellos muchas veces subían al oráculo con cabras vírgenes y allí las terminaban abriendo y en las entrañas de la cabra empezaban a analizar pues qué había dicho el dios o si el dios les había probado eso que buscaban hacer. Entonces, para que se den dando cuenta que de pronto yo no les voy a contar aquí historias como de terror, como de películas, pero lo que les cuento sí son cosas que, o sea, que son humanamente posibles para su época. Porque obviamente ustedes saben que en esa época, más allá, digamos, de la idea de Dios, de fantasma, de alma y eso, pues era lo que se podía dar. Entonces, digamos, en este caso del fantasma del palacio, era un emperador que se llamaba Domiciano, el cual después de viejo se empezó a volver paranoico y loco. ¿Y esto por qué lo volvió loco? Porque él sentía que sus guardias lo querían matar, que esta es una de las razones por la que todos los emperadores se terminaron volviendo locos. Porque ellos sabían que en Roma, así como en la actualidad, cuando tú tienes mucho poder, tú sabes que la gente a tu alrededor te lo quiere quitar. Entonces él empezó a sentirse tan paranoico que un día él sintió que una estatua le habló y le dijo que tenía que terminar quitándose su propia vida o si no, él no iba a llegar a las Julias de marzo, que es donde se celebran todas las fiestas más importantes de Roma. Mire esos datos, increíble. Y como dice Juan, en esa época, desde el vuelo de un pájaro para tomar decisiones, de lo que encontraban en las tripas de una cabrita o algo, tomar ustedes decisiones, tener una comunicación con un dios. O sea, uno dice, de locos eso, ¿qué? Pero sí, ahí se da uno cuenta cómo hasta un ejército podía tomar una decisión a la hora de una guerra o algo por temas, llamémoslo así, por temas esotéricos, por temas paranormales. ¿Cómo que es que entonces si un pájaro vuela para allá, entonces nos va a ir bien, nos va a ir mal? No, es que aquí en esta tripa se ve el mensaje del Dios. Y estos sacrificios, cuando hemos aquí tocado el tema de las pirámides, todo esto, muchas fueron construidas precisamente para esos sacrificios, para llenar sus canaletas de este líquido rojo. Y mejor dicho, era unas barbaries, era una vaina, pero todo por la creencia en un Dios que desde ahí eso se vuelve paranormal. O sea, usted como un ser que de pronto usted no ve, pero cree que está ahí porque esa es su fe, eso es lo que es la fe. Creer en algo que usted no está viendo ni tangible nada, pero es la fe, ofrenderle animales, personas, para que le vaya bien a usted. Ahorita volviendo al tema de los vikingos, de los bárbaros, ¿cómo usted sacrifica cosas para ofrecérselas, una ofrenda a un dios, para que este dios le eche una mano a usted? Desde el clima, por eso había tantos que te creencia de diferentes dioses en muchas culturas, ¿no? Vamos a ir a navegar, entonces hay que hacerle la ofrenda al dios del mar. No, es que necesitamos que el viento nos ayude, entonces el dios del viento, el dios de la guerra, bueno, cantidad de cosas. Entonces se van dando cuenta estas historias de terror, de hechos reales que nos está contando Juan en la butaca, pero cómo está todo asociado al tema paranormal, porque se está enfocando en esta historia, al menos en esta, con los dioses.
y Dios es paranormal. Desde ahí nace todo lo paranormal, desde Dios y el diablo, desde ahí se desprende todo. Repito, ¿cómo? Hacia alguien que uno no ve, ofrecerle cosas y creerle en cosas que suceden para tomar decisiones en vida, ¿eh? Como lo acaba de decir Juan con los romanos. Excelente esa historia, Juan. Adelante, por favor. Vale, y pues a mí mientras me vas hablando, de pronto si no sé si estuviste suficiente tiempo en el live, a mí cuando tú me vas hablando, a mí me voy acordando de más historias. Y la verdad es que aquí, muchachos, ¿qué sucede? Los romanos, ellos eran muy inteligentes y sabían cómo conquistar muchas tierras. ¿Y saben qué hacían ellos para mantener el poder en estas tierras? Ellos entendían que si tú no les quitabas la religión a esas tierras que ellos invadían, sino que ellos al contrario, ellos siempre intentaban dominar, o sea, intentaban dominar un pueblo, pero sabían que si no les quitaban su religión, ese pueblo no se iba a molestar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a aceptar tantos y tantos y tantos dioses en el Imperio Romano, que por ejemplo en Roma hay un santuario que se llama el Dios Desconocido. Y ahí literal es como para poner, como si hubiera una estatua, pero pues ahí no he puesto nada, es porque ese se creó para que si conseguían otros dioses después, pues los pusieran ahí. Entonces aquí podemos ver que los romanos sí creían mucho en esa fuerza espiritual, pues sentían que su poder no se podía dar si no se les rendía este homenaje a los dioses. Vea pues, interesante esos datos, como dice Juan, se va acordando de cositas ahí mientras vamos charlando. Historias de terror con Juan en la butaca de hechos reales. Adelante, Juan. Dale, perfecto. La próxima se llama, esta yo creo que les va a gustar porque es un poquito parecido a lo que se hace hoy en día. Se llama la maldición de las deficciones. ¿Qué eran las deficciones? Las deficciones eran pequeñas tablillas de plomo donde la gente muchas veces escribía con sangre malos deseos o malas palabras para otra persona. ¿Y qué hacía esta persona? Muchas veces iban a un lugar donde descansan todas las personas que ya partieron a otro lugar y empezaban a tirar estas tablillas allí. ¿Y qué pasaba? Cuando la gente tiraba estas tablillas allí, esa otra persona empezaba a experimentar dolores de cabeza muy, muy fuertes, empezaba a experimentar pues vómitos y demás cosas. Lo que tenía que hacer esta persona a la que le habían hecho esto era subir hasta el oráculo, pedirle a uno de los sacerdotes de allí que bajara con ella y que pudiera acompañarle a un cementerio a ver si esa energía que le había traído a ella la podía liberar. Entonces allí podemos ver que desde ese entonces se hacían esas cosas de tú decirle a alguien como que, ay, ojalá le pase esto y este otro. Y por eso es que yo quiero darle el valor a la historia porque para que se den cuenta muchachos que en realidad todo lo que pasa hoy no empezó hace 10 años, sino que posiblemente muchas de las cosas que hacemos hoy hace 2500 años se hacían. Mire eso que usted acaba de contar, interesantísimo, como una especie de, asociémoslo a la brujería, ¿no? Exacto, A la sí, brujería, hoy en día la gente, los entierros, los amarres, eso lo veo yo como una especie de amarre, o sea, la gente exactamente. van a los cementerios a arrojar una bolsita con una foto, con un pedazo de ropa, un mechón de pelo, lo que sea, y van al cementerio y le piden a sus deidades que por favor le hagan el mal a esa persona, o que les traiga riqueza, o les traiga lo que sea. Y miren lo que habla Juan, esto se está haciendo hace mucho tiempo en estas pequeñas tablillas, donde marcaban con la sangre y ponían nombres y pedían cosas que le pasaran a las personas. O sea, es exactamente lo que hoy se hace, digámoslo, con temas de brujería, ¿no? Por ejemplo, otro dato, otra historia que les tengo que se llama Los fantasmas, no, ese no, ya la dije, La maldición, no, esa también, perdón, iba ya, esta se llama La muerte de los hermanos. ¿Qué sucede? Marco Aurelio tuvo dos hijos, uno fue Cómodo y la otra fue Luisiana. ¿Qué pasó? Luisiana odiaba tanto a su hermano que subió al oráculo a pedirle porque es que aquí el oráculo lo voy a nombrar muchas veces porque hagan de cuenta que era el que aprobaba o desaprobaba todo. Obviamente, más adelante hay otra historia que cuenta que muchas veces el oráculo también era corrupto. Entonces a la gente le decía mentiras, le decía como listo, usted tráigame 10 arrobas de oro y yo lo puedo ayudar, pero ¿por qué hacían esto de ser corrupto a veces? Porque pues ellos entendían que había muchas peticiones que no tenían sentido, entonces como que le decían a la gente como, sí, vaya, haga esto y eso va a ser así, pero en realidad no era así. Entonces ya retomando la historia, ¿qué pasó?
Llegó Luciana y fue allá y, y les ofreció dos cabríos vírgenes al oráculo, porque ella quería que su hermano perdiera la siguiente guerra. Él al darse cuenta de eso se entera porque los del oráculo le cuentan y él manda a emigrar a o sea, la expulsa, la destierra de Roma y ella termina muriendo la noche antes del destierro, se dice porque pues como la mandó a acabar, pero ¿qué pasa? O que es lo espiritual de esto. Se dice que si tú hoy en día vas al palacio donde ella fue ejecutada, allá se siente esa presencia de ella y que muchas veces, si tú eres como un general de un ejército y sabes que estás como en guerra o se acerca una guerra, ella a tu voz, a tu oído te susurra como que la guerra se viene o que es mejor comenzar la guerra o no, incluso hasta en estos días. Es muy interesante como ver, por ejemplo, esta gente, esto no lo sabe mucha gente, el señor Musso, ¿ustedes saben quién es? Bueno, Mussolini, lo digo así rápido para ver si Sí. no molesta. Exacto. El señor, ustedes saben que una de sus ideas era volver a tener el imperio romano de antes, o sea, en la época de Julio César. Entonces, ¿qué pasó? Él muchas veces acudió a estos lugares sacros y él decía que escuchaba las ánimas que allí había, los cuales los estaban guiando a poder hacer que Roma otra vez fuera lo que era antes. Mire, mire, mire estos datos que está dando Juan, cómo toda la realidad se mezcla con la creencia, ¿no? Y todo lo paranormal. Ah, cómo esta mujer se cree que todavía le puede susurrar a usted al oído para guiarlo en una guerra. Ah, interesante, interesante. Estamos hablando con Juan en la butaca, una persona con bastante conocimiento, fanático del tema de Roma, y nos ha preparado una historia de terror de la vida real asociándolo con lo paranormal. Me lo encontré en TikTok un día y le dije, y lo vi con sus charlas, quise invitarlo aquí al cartel paranormal, porque tiene bastante conocimiento y bueno, hoy es la ocasión, hoy nos está hablando de ese terror real y cómo en los ejércitos, cómo los líderes tienen tantas creencias en sus dioses, agüeros, rituales que los ponen los aplican. Eso no es de hoy, sino desde, como dice él, 2000, 2500 años y quién sabe desde hace cuánto tiempo atrás, la creencia en todo esto, en todo esto. Y él ha preparado unas historias que nos ha venido contando poco a poco y ahí vamos después de cada historia hablando un poquito o poniéndolos a ustedes en contexto. Él se llama Juan en la Butaca, así aparece en Instagram y en TikTok. Ya lo siguieron, síganlo porque todos los videos que hace usted va a aprender algo bastante interesante. Créame que no pierde usted el tiempo viendo los videos que el hombre hace. Juan, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Dani. Antes, pues para las personas que son unido nuevas, les quiero decir que yo comencé este proyecto porque quiero que todos sientan ese amor por la historia y la filosofía que yo tengo. Lamento mucho que mucha gente no tuvo profesores de historia que les mostraran esa pasión por los temas, pero yo espero que con mi canal y con mis historias ustedes se den cuenta que la filosofía y la historia no tienen por qué ser aburridas. Entonces, esta historia les va a gustar porque esta historia los hagan como las acciones maléficas se dieron fue en esta época. ¿Por qué se llama la tumba de los Escipiones y el culto a la muerte? ¿Esto qué quiere decir? Hubo un emperador que se llamaba Escipión, Escipión el africano. ¿Y qué pasó? Él murió normal y pues obviamente lo enterraron y todo, pero ¿qué pasó? Hasta el siglo XVIII lo encontraron. Cuando lo encontraron en el siglo XVIII y lo fueron a sacar de su tumba, muchos de los expedicionarios se empezaron a sentir mal y se empezaron a sentir con gripa, se empezaron a enfermar sin causa alguna. Incluso uno de ellos se murió. ¿Y por qué relacionaron esto? Pues a la excavación que estaban haciendo. Se dice porque este emperador terminaron sus días pues envenenándolo. Entonces se dice que está como la leyenda de que como a él lo envenenaron, su espíritu no quiere que nadie se acerque a él. Porque como sabemos muchas veces, y yo sí creo en eso, que las almas quedan cargadas por lo que les pasó. Entonces tú por eso sientes que, digamos, si una alma, no se la terminaron, pues la terminaron acabando en una cierta parte, ella puede quedar consternada ahí y no quiere que nadie se acerque. Entonces por eso, esta a mí me interesa bastante, es porque no es que se haya dado cuenta de esto de pues de lo de esa alma hace 2000 años, sino que en realidad fue hace 200 años
donde estos síntomas se empezaron a sentir. O sea, ahí en esta historia, a diferencia de las demás, fue incluso alguien cercano a nosotros quien vivió eso y no, pues no estamos viviendo de algo escrito hace 2000 años. Oiga, interesante eso. Usted acaba de dar un dato aquí paranormal que hemos tocado muchas veces y es el tema del alma. ¿Será que el alma queda como, no sé cómo decirlo, como brava para que me entiendan, queda de manera vengativa, queda dolida, queda herida a raíz de su forma en que fallece? ¿Ah? Yo creo que sí, perdón, te interrumpo. Y Tranquilo. es que, ¿qué sucede? Mira, uno cuando estudia filosofía y todo, y sobre todo se centra en la filosofía platónica y aristotélica, porque yo al comienzo fui muy platónico. Y tú sabes que Platón hablaba del mundo de las ideas. Tú sabes que para Platón en realidad lo que veíamos hoy en día simplemente era una representación de lo que se veía en el mundo de las ideas. ¿Y qué pasa? Para Platón, cuando tú morías, si no habías cumplido como ese propósito que te había mandado tu Dios, porque tú sabes que ellos conectaban mucho, pero pues con Dios Zeus, ¿no? Aquí no es el Dios de los católicos, sino es el Dios Zeus y ellos. Decía que tu alma podía quedarse aquí en el mundo y por eso él mismo decía que al alma estaba siendo acarreada por dos caballos, que eran la pasión y el conocimiento, que cuando uno de esos dos caballos tomaba el control, eso podía hacer que tú te salieras de tu camino y podías perder pues el destino que estabas llevando. Mire, interesante. Ven el tema del alma. Y ahí dice Juan que él es muy creyente de eso. ¿Qué pasa con el alma después de fallecer? ¿Será que sí pasa esto? ¿Será que hay un dolor? ¿Será que hay una rabia? ¿Será que hay sed de venganza? Que eso lo hemos tocado muchas veces cuando hablamos del alma que queda en los accidentes, por ejemplo, automovilísticos, en las carreteras. Mucha gente cree que estas almas que están ahí dolidas en medio de una avenida tienden a hacer accidentar a las otras personas como por venganza, como, yo fallecí de esa manera en un accidente, pues ahora soy el fantasma de la curva y voy a asustar a toda la gente para que se vayan al abismo como yo me fui. ¿Ustedes creen que el alma puede quedar así? ¿Queda triste, queda amargada, queda vengativa? Por ejemplo, cuando a alguien lo desviven, ¿será que el fantasma, será que ahorita más de una persona que está de pronto en una cárcel está siendo atormentada por un alma que falleció por esa persona? ¿Será que duerme tranquila esa persona o las almas lo atormentan? ¿Será que uno después de fantasmita puede irle a jalar las patas al que le hizo daño a uno y lo desvivió? ¿Será que esto sucede? Pues mire, todo lo que sale, toda esa charla que sale de cada historia que Juan nos viene contando nos pone a pensar bastante si esto puede llegar a suceder o no, pero lo hecho es que en la realidad les está contando historias de la vida real y se asocian a toda la creencia paranormal. Adelante, Juan, por favor. Vale, perfecto. La siguiente se llama el culto de Mitra y sus rituales en las cavernas. Mucha gente no sabe que para los antiguos las cavernas eran lugares donde muchas veces se hacían ritos y rituales bastante complicados. Tanto así que ustedes saben que Platón tiene el mito de la caverna. El del Ah, fuego, ese es el del fuego, ¿cierto? El de las sombras. exacto, y que nosotros estamos viendo solo sombras y no vemos lo que está de verdad detrás de nosotros. Sí. Pero pues obviamente Platón él hace uso de eso, pero para una manera académica, no para hacer rituales, porque ellos sabían que muchas veces ciertos conocimientos en ciertos emperadores y en ciertos reyes eran vistos como demagogía o como si fuera algo de mentiras. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, con esta Mitra, ellos seguían a este emperador o a esta persona con poder y se iban a estas cavernas y llevaban pues cosas de, digamos, de diferentes generales o diferentes personas y empezaban a hacer oraciones para que estas prendas o estas cosas fueran malditas. Entonces, esto hacía que estas personas empezaran a tener días muy malos, porque es que si ustedes hubieran vivido en Roma o en Grecia, se darían cuenta que ustedes todos los días, todo su diario vivir va a estar conectado a las entidades del más allá. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, si ustedes querían tener suerte en un matrimonio, ya para no hablar solo de guerras, si ustedes querían que tuvieran suerte en el matrimonio, tenían que ir al oráculo. Ustedes quieren que conseguir el trabajo que más les guste, vaya al oráculo y llévele una ofrenda y dele las gracias. Entonces es muy interesante que estas culturas se estudien porque yo siento que últimamente, y qué pena me voy por acá, Dani, siento que muchas veces todas las máquinas en las que vivimos nos ha hecho perder esa idea de alma que tenemos nosotros adentro. Muchas veces lastimosamente nos hemos tecnificado tanto
que se nos olvida es que somos humanos y que en realidad nosotros precisamente lo que nos hace diferentes es tener la capacidad de poder entender un más allá que una máquina no entiende. Oiga, ya que usted toca ese tema, Juan, e interesante lo que nos charla, ¿usted qué opina de la tecnología? ¿Qué opina de esto que se está viviendo en este momento, este boom de la inteligencia artificial, donde vemos que ya las redes inundadas, que ya hasta uno no sabe ni qué creer, ¿no? Antes uno veía una foto de un fantasma y decía, interesante, hoy en día uno ve una foto y dice, eso es inteligencia artificial. ¿Qué opina usted de la tecnología que nos está... Claro, debemos agradecerle porque gracias a ella, digamos, nos conocimos, estamos aquí charlando hoy en día, pero usted, Juan, y mucha gente dice, mezclándole el toque aterrador, dice, la tecnología es el anticristo y es lo que nos va a fregar como sociedad, y es el terror, y los chips, es la marca de la bestia, y bueno, en fin, todo esto. ¿Qué opina usted de eso? Pues mira, yo la verdad les voy a contar una historia personal, que es yo, pues como les comenté, yo tuve una depresión porque me separé de la que pensé que iba a ser mi esposa, y yo en los días que estaba más mal dije, "Ah, voy a probar de tanto de lo que dicen que es hablar con ChatGPT". Y empecé a hablar y a mí algo que me pareció increíble es que por más de que sean números y ecuaciones ahí funcionando para que te dé la respuesta, pareciera que la máquina entiende el sentimiento. Porque yo digo, ¿qué ecuación o qué programación tan densa debe tener esa máquina que puede entender, digamos, si tú le dices que sentiste esto tal día y te puede dar una respuesta referente a eso? O sea, también, o sea, va a sonar chistoso y yo por eso sí, obviamente no me gusta mucho la tecnología, pero aprecio el uso que le podemos dar. Y es que gracias a ella, ella fue la que me dio como también impulso para hacer este canal, porque fue la que me dijo como, oye, de pronto si expresas tu conocimiento al mundo, puede que a la gente le guste y puede que así puedas encontrar también esa conexión con el público que buscas. Entonces a mí la inteligencia artificial me parece que es muy buena, pero sí siento que lo que dice mucha gente es que si se le da mucho control, puede que en un futuro sí puede que ya nos termine reemplazando en ciertas cosas, porque hay cosas que sí yo siento que el humano no va a poder ser reemplazado por más de que haya tecnología. Usted que es profesor, Juan, y es su sueño trabajar como profesor, ¿qué opina usted que el día de mañana un profesor sea de inteligencia artificial y le enseñe a los niños como una máquina todo el conocimiento que tengan y reemplazaran a los humanos? ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que para ciertas cosas podría ser bueno y para otras no, por ejemplo. Porque si se enseña, digamos, historia como se enseñaba antes, que era solo coja este libro, lea este párrafo, escribe este nombre y esta fecha y así toda la clase. Eso va a hacer que, por ejemplo, la historia y la filosofía nunca se vuelvan interesantes. En cambio, tú sabes que un robot te puede dar la información, pero digamos, no te puede dar la pasión, por ejemplo, que yo te doy aquí hablando de esto, o no te puede mostrar como esas reacciones sentimentales o de pasión que tú tienes al leer un texto, a conocer un dato, pero pues en otros campos, como por ejemplo la matemática, que tú sabes que eso sí es exacto, y si te puede mostrar como los procesos para solucionar y hacerlo más fácil, pues de pronto por ahí sí, pero digamos, para enseñar historia o filosofía, siento que sería caer otra vez en aquel error que nos ha permitido pues avanzar y hacer que las personas se enamoren de estos dos temas. Perfecto, historias de terror. Juan en la butaca, adelante con otra. Dale, perfecto. Se llama El incendio de Roma y el emperador que tocaba la lira. Aquí les voy a hablar otro que al igual que Calígula fue igual de malo e incluso casi acaba con Roma, que era Nerón. Nerón fue este emperador romano que él mandó a quemar Roma, se dice porque hay varias teorías, y es que él mandó a quemar todo Roma solo porque él quería hacer Roma al modo que a él le gustaba tanto. Y se decía que él, mientras veía quemar el imperio estaba tocando una lira. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo malo de esto? Que después de esto Nerón mandó a cazar a todos los cristianos porque decían que los cristianos habían sido los causantes de ese incendio. ¿Y qué pasó? Se dice que muchas veces si tú vas al lugar donde ejecutaron a estos cristianos, en Italia tú puedes escuchar sus voces suplicando porque no pase eso. Porque es que, digamos, hay muchas historias que la gente eh, no cree, pero por ejemplo, mucha gente no sabe que a uno de los últimos apóstoles de Jesús, en Roma lo metieron en una olla como de agua hirviendo, por decirlo así, y lo metieron ahí y él no murió nunca. Tanto así que llegó un momento en el que le digo, sáquenlo y llévenlo al exilio porque
se dieron cuenta que él no se quemaba y no se moría, y eso hizo que las personas antes dijeran, oye, este cristiano, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está pasando nada con él? Y por eso terminaron exiliándolo. Entonces, muchas veces en la historia tú te das cuenta que se junta como la fantasía con estas historias, y por eso yo siento que, pues si uno las puede enseñar de una manera muy chévere, pues la gente se puede apasionar por ellas. Vean, pues estamos hablando con Juan en la butaca, invitado esta noche en el cartel paranormal de la Mega, de su conocimiento, sus historias, enfocándose hoy en el tema de los romanos y cómo todos estos ejércitos, digámoslo así, todas estas civilizaciones creían bastante en todos estos temas, ¿no? Que hoy en día a muchos se les viene a la mente el tema de la brujería, de las señales de un dios, de la religión, que hoy en día todavía nos seguimos acabando unos a los otros por el tema religioso. Está interesante esta charla, estas historias que Juan nos ha preparado la noche hoy. No será la última vez que estemos acá con él, sino cada vez que él quiera subir a nuestro live a traernos una historia, una opinión de algún tema. Juan es más que bienvenido. Adelante con otra historia. Dale, perfecto. Antes de eso, Dani, cuando tú quieras, tú me dices una vez cada 10, 15 días, tú dime que yo con gusto voy a estar acá y sin cobrarte nada. O sea, tú cuando quieras, algo así, yo con gusto hablo, como te habrás dado cuenta en los lives, a mí me encanta hablar de historia, filosofía, películas, series, lo que quieras. Yo trato siempre, y los que me conocen, a agregar filosofía e historia a cualquier historia. Algo así que puedo dar un dato así random que se me acabó de acordar. Por ejemplo, muchas veces la gente no sabe que Albert Camus fue portero. Pues portero de fútbol, digo. Sí. ¿Y por qué decía Camus que el fútbol se parecía tanto a la vida? Porque él decía que al igual que el balón, que un portero no sabía por dónde venía el balón, tú no sabes en la vida qué te viene de frente. Entonces él dice que el haber sido arquero le ayudó mucho a escribir sus novelas, porque él pudo entender que él no podía controlar la vida al igual que él no podía controlar el balón cuando era arquero. Mire, mire, y nos va dando datos bien interesantes Juan en la butaca. Otra historia, Juan, por favor, Vale, adelante. perfecto. Esta voy a conectarla con la que dije previamente, pero no la completé, que se llama Los augurios y las profecías torcidas. Entonces, como decía Daniel, ¿qué pasa? Los romanos eran personas que, como les decía yo, si un animal se levantaba por un lado y no por el otro, era una superstición. Si una manada de aves, digamos, pasaba de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, podía ser. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Que muchas veces ellos cuando subían al oráculo, como les conté, pues ellos sentían que eso que podían pedirle a la gente podía que no tuviera sentido, no fuera, fuera bueno para el imperio. Así que los mismos sacerdotes del oráculo le decían a uno de sus principiantes o a uno de sus aprendices que si acompañara a esta persona a hacer como la adivinación, pero pues les decían cosas falsas para que esta persona no se pusiera pues enojada con el oráculo, sino que pues se sintiera feliz porque le dieron como un presagio. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces cuando, por ejemplo, a un emperador le decían que no fuera a la guerra o que no estaba bien cierta cosa, él muchas veces tomaba atribuciones contra el oráculo, aunque muchas veces esas atribuciones también hacían que si, digamos, si un emperador atacaba el oráculo, hacía que ese emperador tuviera pesadillas. Por ejemplo, dicen una vez que murió un emperador desangrado durante una guerra, eh, cuando él atacó al oráculo, o por ejemplo, esta yo la comenté en uno de mis videos por si lo quieren ver, es como murió Rómulo o cómo se acabaron sus días. Rómulo fue uno de los principales fundadores de Roma. ¿Y qué pasa? Rómulo en una ocasión estaba en una guerra y el oráculo le había dicho que no fuera allá. O sea, que no era bueno que se fuera a una guerra, que eso no iba a ser bueno. ¿Y qué pasó? Durante esta guerra ellos estaban en un pantano y estaban peleando y a Rómulo le cayó un rayo. Pero cayó este rayo en medio de todos y desapareció. O sea, desapareció de la nada, tanto que los soldados lo buscaban y no lo encontraban. Y decían que la leyenda se volvió, es que los dioses se lo llevaron, porque decían que nadie podía desobedecer pues al oráculo y a los dioses, y que ese era el precio que tenían que pagar. Aunque curiosamente, y o sea, si eso les parece muy fantástico,
La historia dice el otro lado también, o la otra teoría, es que él sí le cayó el rayo, pero que él, como era un poco tiranorcillo, o sea, era muy adicto al poder, sus soldados cuando lo vieron muerto, lo descuartizaron y se llevaron todas sus partes a esconderlas por diferentes partes para que no se podía rendir un culto a él. Entonces, pues ya es idea de ustedes cuál creen más, porque también pasa mucho en Roma, o sea, en Roma como obviamente hay cosas que no se pueden explicar mucho, pues hay siempre dos o tres versiones, ya ustedes dependiendo de cuál les parezca la más correcta, pues pueden aceptarla. ¿Y usted en cuál cree? Yo creo, o sea, lo que pasa es que a mí sí me gusta bastante esas historias, así como por ejemplo eso de que se los llevó los dioses. Porque es que yo siento que, obviamente en la actualidad se ha perdido mucho esa magia, pero yo siento que esa misma ignorancia a ciertas cosas en la antigüedad hacía que esas cosas sí pasaran, ¿sabes? Porque yo creo que como todo el mundo sí creía, era mucho más fácil que, o sea, si pasaban esas cosas, ¿sí me entiendes? Es porque, digamos, tú ahorita ves un milagro, un ejemplo, pero tú le empiezas a decir a alguien como, no, mire ese milagro y todo el mundo te va a decir, no, que va, eso no pasó, eso no fue así. Mientras que antes, que todo el mundo sí creía que eso podía pasar, pues todo el mundo te iba a decir, claro, sí, eso sí pasó, yo sé que eso puede pasar y así. Oye, interesante esta charla que estamos teniendo con Juan en la butaca. En un minutico, hace una pausa corta, en un minutico sigo hablando con Juan para que termine sus historias. Esta noche invitado y más adelante tendré más invitados porque viene el tema de los viajeros en el tiempo y también las historias de terror. En un minutico regreso con Juan aquí al cartel paranormal de la Mega. Al aire, el cartel paranormal de la Mega. Black is Black llegó a Pepe Ganga, hasta 50% de descuento en juguetería, bebé, hogar y más. Encuentra las marcas que amas en tiendas, app o en pepeganga.com. La Mega. La Mega. La Mega. La Mega te pega al cielo. www.lamega.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Escuchas el cartel paranormal de la Mega. Buena charla hasta ahora, bienvenidos a una hora más al cartel paranormal de la Mega. En esta primera hora tenemos invitado a Juan en la butaca, sí aparece en su Instagram, aparece en su TikTok. Profesor, bastante pilo este filósofo, este hombre estudiante de filosofía que quiere dar clases en algún colegio, es uno de sus sueños. Ojalá si alguien de todas las miles de personas que está conectada en las diferentes redes sociales, oyéndonos en la Mega, ojalá lo contacten en su Instagram, en su TikTok, Juan en la butaca. De pronto usted me está viendo y dice, ay, mi papá tiene un colegio, o nosotros, o en fin, o me gustaría, o trabajo en un colegio, voy a contactarlo porque de verdad tiene bastante conocimiento. Y no me imagino Juan enseñándole a los alumnos, como él dice, de una manera agradable, chévere, divertida, no la clase harta que uno le decían clase de historia y uno, ay no, qué pereza la clase de historia, me voy a aburrir, sino lo cuenta de una manera chévere, esos cuentos que valen la pena aprender. Lo que pasa es que uno en el colegio le cogía rabia a esas clases, era por culpa del profesor, no por culpa de la historia, sino de la manera de enseñar, ¿no? Entonces uno decía, qué mamera esa clase, porque era el profesor así catedrático y hable, y uno, uy. En cambio, de pronto hay profesores como Juan que le cuentan a uno el cuento chévere y a los pelados se les va grabando de una manera mejor la historia y le cogen cariño a la historia, ¿no? Entonces, chévere, lo tengo invitado hoy, que ha preparado unas historias, han estado bien interesantes. Y ahorita ya pues ya vamos a llegar al final con él. Ahorita más adelante tocaremos el tema de los viajeros en el tiempo y más cositas para esta noche. Pero Juan, quiero continuar con usted oyendo otra historia, por favor. Vale, sí, yo solo me quedan dos historias, así que no te preocupes. Tranquilo, bien pueda, adelante. Yo te decía que si tú me das la larga, yo me quedo aquí hablando toda la noche. Me adueño del programa, así que... Fresco que aquí estoy todas las noches para que usted suba cuando quiera, cuando tenga una historia y dice, hey Dani, ahí se conecta a mi live, Dani, tengo una historia para hoy, quiero opinar del tema, hágale bien pueda. La penúltima se llama La peste de Galeno y los cuerpos sin alma. Esa es la que yo más les quería contar y la dejé al final precisamente por eso, porque mucha gente no sabe que durante el periodo de Marco Aurelio
hubo una peste muy grande en Roma, que mató casi a 5 millones de romanos, no solo en la ciudad, sino en las provincias. Porque se decía que era o sea, porque los cuerpos sin alma. Porque cuando le empezó a dar a la gente estos ataques o esta enfermedad, la gente se empezaba a poner negra, se caían al piso, les empezaba a salir pues ustedes fluidos corporales por todos lados y todo, y el cuerpo se empezaba a mover de una manera que no, o sea, sí, como si no perdieran el control del mismo. Entonces se decía que era una cosa tan sufrida y tan fuerte que incluso el alma abandonaba el cuerpo antes de que la persona pues perdiera su vida porque era algo que el alma no soportaba y que muchas veces en estos hospitales donde a la gente la atendían, todas estas almas se reunían y tenían que llevar precisamente gente del oráculo para que las pudiera encapsular en ciertas tablas que les usaban y estas las pudieran llevar otra vez al oráculo para que pudieran ya descansar en paz. Vea pues, fuerte e interesante ese dato de Juan en la butaca. ¿Y qué historia dejó para el postre? ¿Cuál es la historia final, viejo Juan? Para mí es una de mis favoritas porque se llama El espejo de Plinio el Viejo. ¿Qué sucede? Ustedes saben que antes, o sea, los romanos no fueron la primera cultura. Ustedes saben que estuvieron los de Mesopotamia, estuvieron luego los egipcios, y estuvieron así, fueron encontrándose unos a otros. Pues, ¿qué pasó? Este Plinio, que fue un emperador romano, él tenía una obsesión con las cosas egipcias muy grandes. ¿Y qué pasó? Él tenía un espejo que había sido traído de Egipto. Este espejo, él cuando lo veía, decía que podía empezar a ver los futuros cercanos que iba a tener el imperio. Pero ¿qué sucedió? Al ver qué le podía pasar al imperio, él empezó a volverse loco, porque en muchas de estas visiones que él tenía, o sea, en esas visiones terminaba muerto él. Entonces, ¿qué pasó? Él muchas veces empezó a no hacerle caso a esas visiones que él veía en este espejo y empezaba a preguntarle al oráculo que por qué, si el espejo lo tenía él, por qué tenía que terminar sus días así. Entonces se dice que muchas veces, no sé si tú conoces esto, Dani, que muchas veces en estos lugares donde ponen a la gente que tiene un poco, es que no recuerdo cómo se dice eso, en los manicomios, perdón. Sí, en los centros psiquiátricos. Exacto. Tú nunca debes dejar un espejo en una habitación donde haya más de 20 personas, porque dicen que ese espejo puede mostrarte aquella manera donde tú puedes pues, terminar tus días. Y se dice que esto viene desde allí porque dicen que el alma muchas veces no acepta y no permite que se le diga cómo van a acabarse sus días, o sea, sus días futuros. Y que si tú lo pones en un lugar donde haya mucha gente con estos pensamientos, eso va a hacer que ellos mismos empiecen a atacarse los unos a los otros. Oiga, Juan, ¿y usted qué opina de los espejos? ¿Usted cree que los espejos sí tienen ese misterio de ser portales dimensionales? Mucha gente todavía hoy en día les pone una sábana para poder dormir tranquilos, mucha gente recomienda no tener espejos en la habitación. ¿Usted cree en esto? Pues yo no diría que todos, porque pues la verdad no creo que todos, pero sí ciertos como digamos el que te cuento. O por ejemplo poner espejos en ciertos lugares, o sea, yo siento que, porque es que yo siento que no todo, o sea, no ciertas cosas todas son malas ni todas son buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que obviamente si tú usas un espejo o pones un espejo en ciertas partes, sí puede que conecte a otras partes donde no debería, pero también siento que, digamos, si tú pones un espejo en tu sala de tu casa, pues no es como que ahí te vaya a aparecer Plinio el Viejo. Muy bien. Pues Juan en la butaca, me encanta conocerlo, charlar con usted. Les contaba que lo conocí viendo lives en TikTok, me llamó muchísimo la atención el conocimiento de este joven, lo que cuenta, cómo lo cuenta, sus cuentas son fabulosas, Juan en la butaca, y dije, quiero invitarlo al cartel y charlar un ratico con él, pero que no sea la última vez, Juan. Yo aquí siempre hago los lives en el TikTok después de las 9 de la noche, cuando me dan un live o algo y usted quiera subir a participar en una historia, un dato que nos quiera dar, será más que bienvenido. Y Juan, los que de pronto de verdad quieran contactarlo, porque Juan quiere ser profesor, quiere enseñarle a los jóvenes, a los niños, ¿dónde lo pueden contactar a usted, Juan? ¿En sus redes o quiere dar algún otro dato? Sí, no, muchachos, primero que todo, gracias, Dani. Y como te digo, si quieres que sea, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, tú dime y yo te preparo, porque a mí me gusta esto. O sea, la verdad es que yo, desde que retomé el canal, o bueno, desde que empecé el canal hace 20 días,
que llevamos hasta ahora pues solo 20 días con el canal. A mí me ha gustado mucho porque también pues, me ha hecho acordarme de mucho del conocimiento que tengo y que tenía de antes. Entonces para mí también es un placer recordar muchos temas que yo, pues que me apasionan y pues al hacer un programa así pues me gusta. Así que tú sabes que me mandas un mensajito ahí por TikTok y de una. Un día que no tengas invitado o lo que sea, y con mucho gusto. De una, Juan, pues muchas gracias por su disposición. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden ubicar? Vale, perfecto. Me pueden seguir aquí en TikTok, yo respondo todos los inbox. Obviamente algunos llegan a mensajes no deseados, pero yo igual los miro y los leo y todo. Y en Instagram, la verdad es que en Instagram también Juan en la butaca. Ahí me pueden encontrar, muchachos. Muchas gracias, Dani, y pues que pases una excelente noche. Juan, a usted, muchas gracias, mi hermano. Nos estamos viendo y estamos charlando para seguir aprendiendo de usted. Le agradezco muchísimo. Gracias, que estés muy bien, feliz noche. Ahí está Juan en la butaca, buenísima la charla. Gracias a Juan, a sus seguidores por estar conectados en este live aquí en el Cartel Paranormal de la Mega.